Lo siguiente es después de qué, y esto a lo que nos hace referencia es al cumplimiento de ciertos requisitos previos. Normalmente una demanda puede presentarse desde el momento en que se considera ya exigible algún derecho o el cumplimiento de una obligación, pero existen algunas ocasiones en las que antes de poder demandar es necesario cumplir con algún requisito previo. Ejemplos los encontramos en situaciones como las que aparecen en la pantalla, como en el caso de cuando se pide la desocupación de un bien inmueble por adeudos de renta, en el que es necesario que existan 2 meses de renta vencidos a adeudados. Si se pretendiera, por ejemplo, exigir la desocupación con base en esa causal cuando el arrendatario adeuda solo 1 mes de renta, entonces la demanda no sería procedente. Otro caso en el que pudiéramos encontrar la existencia de algún requisito previo es en el de el contrato de transporte, caso en el cual si las mercaderías arriban dañadas a su destino, de conformidad con el artículo 814 del Código de Comercio de Guatemala, hay que dar un aviso al transportista antes de demandar. Es un simple aviso extrajudicial que puede ser una simple carta en la cual haya un sello de recibido, pero si no se da ese aviso, luego la demanda que se promoviera sería improcedente. Luego hay que verificar el cuándo. Existen casos en los que la demanda no puede presentarse si no es después de que transcurra cierto tiempo, y existen casos en los que la demanda no puede presentarse después de pasado cierto tiempo. Entonces, es decir, hay ocasiones en las que hay que esperar que pase algo para poder presentar la demanda. Un ejemplo de esto podría ser el mismo tema de esperar que existan 2 meses de renta vencidos para poder promover la desocupación con base en la causal de falta de pago. Otro ejemplo sería, vemos aquí la temporalidad en los requisitos previos y en la presentación de la demanda, como en la declaratoria de unión de hecho. En este caso, dice el Código Civil que para promover la unión de hecho, para poder declarar la unión de hecho, se necesita que la pareja haya convivido durante más de 3 años. Entonces, si por ejemplo alguien pretendiera que se declarara esa unión de hecho cuando han convivido solo 2 años, 2 años y medio o cualquier tiempo menor a los 3 años, pues habría que esperar a que complete el tiempo de convivencia que exige la ley como para poder promover una demanda de este tipo. Y luego, muy importante, la verificación de la existencia de plazos de prescripción y de caducidad. Más adelante, cuando hablemos de las excepciones previas, vamos a ver exactamente de qué se tratan tanto la prescripción como la caducidad. Pero el hecho es que en muchas ocasiones la posibilidad de plantear una determinada demanda está sujeta a un plazo de caducidad. Entonces ahí la ley específicamente vamos a encontrar una norma que diga que una determinada acción se puede plantear solo durante un cierto tiempo, y hay que cuidar que no haya transcurrido ese tiempo o que no vaya a transcurrir ese tiempo sin haber presentado la demanda. En cuanto a la prescripción, es un tema mucho más general, porque tratándose de obligaciones, existe una norma general en el Código Civil que luego de que se tratan todos los plazos específicos de prescripción, en cuánto tiempo prescribe la obligación de pagar rentas, la obligación de pagar honorarios profesionales, la obligación de rendir cuentas, la obligación de pagar daños y perjuicios. Luego de tratar todos esos temas específicos de prescripción, hay una norma general que dice que en cualquier caso no establecido expresamente en la ley, la prescripción de las obligaciones se produce por el transcurso del plazo de 5 años, es decir, las obligaciones siempre están sujetas a un plazo de prescripción, y por lo tanto hay que cuidar que esos plazos no se hayan vencido para promover la demanda. En caso de que el análisis que estoy haciendo me lleve a determinar que los plazos ya se cumplieron, pues debería hacérselo saber al cliente para que el cliente pueda decidir si se arriesga a promover la demanda en esa situación y que
la otra parte pueda plantear la excepción previa de prescripción o de caducidad según sea el caso, o bien si decide mejor no demandar. Lo siguiente es por qué, y eso nos implica qué hechos deben hacerse constar en la demanda. Cuando el cliente va y les cuenta un caso, el cliente les va a narrar una serie de hechos. De esos hechos van a existir algunos que son útiles para efectos de la demanda y van a existir otros que no. En la demanda deben hacerse constar únicamente aquellos hechos que sean útiles para efectos de la demanda, es decir, aquellos que le den sustento a la pretensión que se está planteando. Otros hechos que no tengan vinculación con la pretensión que se va a plantear no tendrían por qué mencionarse en la demanda. Este análisis de los hechos que fundamentarían la pretensión también sirve porque a veces la información que proporciona el cliente está incompleta. Entonces, si hago un adecuado análisis de cuáles serían los hechos que podrían fundamentar esta pretensión, podría pedirle al cliente que me dé más información o establecer la necesidad de hacer una pequeña investigación para determinar esos hechos que estuvieran haciendo falta. Luego, ¿con qué lo prueba? Que no es más que determinar qué pruebas son las que me van a servir a mí para probar esos hechos que establecí. Muchas veces en la práctica no se le da suficiente importancia a las pruebas. Simplemente se cumple con ofrecer algunas pruebas porque es el requisito, pero no se le da suficiente importancia. Y las pruebas son importantísimas porque de nada sirve tener un caso en el que el cliente tenga la razón, que los hechos estén adecuadamente narrados, la pretensión adecuadamente formulada, y no pruebo esos hechos. Pues obviamente la demanda va a tener que ser declarada sin lugar. Entonces es importantísimo hacer un adecuado análisis de cuáles son las pruebas con las que voy a acreditar la existencia de esos hechos y ofrecer adecuadamente esos medios de prueba. Lo siguiente es con qué se aseguran las resultas, y eso lo que nos implica es un análisis de cuáles serían las medidas precautorias aplicables. Como dijimos en su momento, de nada me sirve a mí obtener una sentencia favorable si luego resulta que no la voy a poder hacer efectiva porque no aseguré el derecho en su momento. Entonces debo analizar qué medidas precautorias o qué medidas precautorias de las que tengo a mi disposición podría asegurar ese derecho. Así, en el ejemplo que tuvimos en su momento de que se demanda la nulidad de un negocio jurídico, pues yo debería pedir la anotación de demanda sobre el bien que fue objeto de ese supuesto negocio jurídico para que, llegado el momento, se pudiera ejecutar esa demanda, ya fuera en contra de la persona que fue demandada o en contra de cualquier otro que hubiera adquirido la propiedad del bien posteriormente.